Bien, pues vamos a seguir tratando este tema que empezamos hace un par de semanas en relación con la intercesión que hemos estado hablando estos días. Pero antes vamos a recordar un par de cosas para ir retomando un poco el hilo de lo que habíamos comentado, ¿vale? Estábamos hablando de intercesión, de orar, estábamos hablando de algo que ha ocurrido en la historia y ocurre y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, es acerca de los avivamientos. Los avivamientos espirituales, decíamos, que son periodos de bendición espiritual que ocurren muy poco y ocurren en muchos grupos eclesiales, en iglesias, en naciones, en países, pero habrán otros lugares y otras iglesias y tiempos y periodos en los que no hay avivamiento y nunca llegarán o llegaremos, no lo sé, a experimentar algo así. Así que es cierto que se habla de periodos de sequedad espiritual, o no hay conversiones, o hay falta de compromiso, se menciona mucho, y esto tiene mucho que ver también con este despertar espiritual que anhelamos, os anhela, ¿no? Lo cierto es que el Espíritu Santo anima al pueblo de Dios, a nosotros, anima a que esperemos abundancia de su presencia y de su intervención en el ministerio de la Iglesia. Decíamos, y sabemos bien, que hay muchos símbolos del Espíritu Santo donde podemos intuir algunos de esos aspectos de su plenitud. Y recordamos, por ejemplo, en la figura de la unción del aceite, ¿verdad? O de la abundancia del agua, como representando a que Dios quiere derramar todo su poder en su pueblo. Y recordamos el pasaje de Isaías, que no hace falta que lo busquéis, aquel pasaje que, entre otros muchos, dice: aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Un texto de Isaías. Nos acordamos de Pedro, del apóstol Pedro, en Pentecostés, que él trajo, en su discurso, trajo una profecía de Isaías, aquella profecía que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Recordamos, ¿no? Como eso demuestra el deseo del Señor de derramar en abundancia su espíritu sobre sus hijos. El Espíritu Santo brota como ríos de agua, llevando bendición a otros. Es por eso que el Señor Jesús decía que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo correrán ríos de agua viva, es que hay ríos por correr, ¿verdad? Y de manera abundante. Es un texto de Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 que recordamos también. Estoy haciendo un repaso de algunas cosas que ya hemos hablado. Decíamos también que un avivamiento no se puede programar. No podemos decir, el próximo domingo va a haber avivamiento. No se puede programar. Ni siquiera podemos determinar que haciendo determinadas cosas va a ocurrir. Dios es la única fuente del avivamiento en lo que podemos ver y conocer de la historia y de lo que ha ocurrido en otros lugares. Ahora, lo que sí podemos asegurar por la historia, por lo que ha pasado en otros lugares, lo que sí que podemos asegurar es que siempre ha llegado como resultado de la acción de los hijos de Dios en dos aspectos que son
básicos, y que son la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Observando, viendo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y en otros lugares, vemos que han habido avivamientos por un énfasis en la oración y en el sometimiento a la palabra de Dios. Y ahí nos da una pista muy importante. Nos da una pista muy importante para nosotros y nos ayuda a pensar en que quizá hemos de hacer una revisión personal, una revisión de mi estado personal, espiritual, delante de Dios, pero también una revisión o una evaluación como comunidad, como grupos, como iglesias, que necesitamos ese despertar que quizá anhelamos, que sea mayor, que sea más abundante, que haya más fruto y todo eso, ¿no? Entonces, no sabemos cómo ni cuándo puede derramarse este agua fresca del Espíritu que remueva conciencias, porque un avivamiento no lo van a tener los incrédulos, ¿no? Los incrédulos tienen que salvarse, como nosotros nos salvamos, ¿no? Lo que necesitan los incrédulos es la salvación. Ahora, nosotros necesitamos más y más del Señor, ser más llenos del Espíritu de Dios. Que ocurra algo parecido a lo que el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, habla del valle de los huesos secos. ¿Recordáis? Eso tiene que ver con Israel. Pero de alguna manera, lo que dice en Ezequiel 37, espíritu de vida sopla poderosamente sobre el campo de los huesos muertos. Eso es lo que quisiéramos ver también muchas veces en nosotros mismos, ¿verdad? Que haya esa, como dice en catalán, esa revifada, ¿no? Ese revivir de nuevo de una manera muy, muy evidente, muy trascendente, con mucho resultado. ¿Por qué? Porque todas las obras de Dios son vida. Todo lo que proviene de Dios es vida. Todo lo que proviene de Dios es vida. Y nosotros, eso es lo que deseamos, que haya más vida abundante en nuestras propias vidas y que trascienda la vida de otras personas. Así que, pensando un poquito en todo esto, vamos a evaluar un poco algunos aspectos. ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto no pasa? Lo que sí que podemos ver es que razones por las cuales no ocurre, una de ellas es que nos ponemos nosotros en primer lugar, nosotros primero. Donde el Señor no está actuando sino nosotros mismos, allí no puede haber ninguna clase de despertar ni avivamiento. Es decir, si actuamos nosotros y no es Dios el que está actuando, porque Dios es un Dios vivo, si en lugar de ser Dios el que actúa, estamos actuando nosotros, no va a haber avivamiento. Dice el texto de Hebreos, ahora sí que ya empezamos, os pido vuestra colaboración. Voy a poner aquí estas pilas, ¿me permitís un momentito? Tenéis el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Quizá no he puesto bien las pilas, un momentito.
música aquí. ¿Puedes leer, por favor? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo. Dice, si Él se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿y a quién tenemos que servir? Al Dios vivo, al Dios vivo. Parece algo obvio, ¿verdad? Parece algo obvio, pero por la misma razón que Jesús decía que separados de mí nada podéis hacer, en Juan capítulo 15, ¿verdad? La vida de Dios no puede manifestarse si nuestra relación con Él es escasa. Si nuestra relación con Dios, con este Dios vivo, es escasa, diría incluso que casi nula, pues ¿cómo se va a manifestar el Señor en nuestra vida? Podemos hacer o unirnos a muchas actividades cristianas, pero desde luego que si no es el Señor obrando, allí no hay poder. Hemos cantado antes al principio de todo, ¿verdad? Que en la cruz de Cristo hay poder. Si el Señor no es el que está actuando, no va a haber ese poder. Nos va a ocurrir como, a lo mejor, quizá nos puede ocurrir como a Sansón. A Sansón, conocemos un poco la historia de Sansón, quien él finalmente dice que se levantó contra sus enemigos, y en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, Sansón está dispuesto a luchar contra los enemigos, pero él, que había sido desobediente, no sabía lo que realmente el Señor estaba opinando. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. No, quien lo tenga, por favor, no vamos a perder. Si alguien lo tiene, si aún no lo he encontrado, ¿tú lo tienes? Aquí, por favor, gracias. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él tenía una idea, pensaba que, bueno, no ha pasado nada, yo otra vez aquí soy Sansón, el más fuerte, y me saldré con la mía, me escaparé. Y sin embargo, Sansón no sabía que el Señor, en este caso, se había apartado de él. Y muchas veces nosotros podemos pensar en hacer cosas, en proponernos planes, y a lo mejor el Señor está diciendo, tú todavía estás muy lejos de lo que realmente yo quiero hacer contigo. El Señor no nos va a dejar nunca, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque hagamos mal las cosas, el Señor no nos va a dejar nunca, porque así lo ha prometido. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo más terrible es que pretendamos hacer su obra sin contar con Él. Entonces, todo se vuelve sin vida y sin propósito. Así lo entendió Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando el Señor le invita, o le llama, mejor dicho, a sacar al pueblo de Israel, de sacarlo de Egipto, Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esa es la convicción. O sea, todo aquello que queramos hacer, o que podamos hacer, o que deseemos hacer, desde luego ha de contar con el Dios vivo. Porque si no, todo es obra, es acción. No puede haber avivamiento o despertar si no es con la guía, con la presencia del Señor.
Otra muestra son las obras muertas. Si no hay avivamiento, lo contrario, si no hay ese despertar, ese vivir con gozo, conscientes de la presencia del Señor, si no hay avivamiento, lo contrario no queda otra cosa que la muerte. O vida o muerte, ¿no? Aquellas palabras duras que encontramos a la iglesia de Sardis en Apocalipsis, a lo largo de la historia se ha ido repitiendo muchas veces. Ir a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Estas palabras, que son unas palabras duras hacia esta iglesia de Sardis, por desgracia muchas veces se repite a lo largo de la historia. Dice, quien lo tiene, por favor, la lectura, lo puede leer. ¿Tienes tú, Ángel? 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Sigo o no? Sí, sí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta aquí, gracias. Yo conozco tus obras, le dice el ángel al ángel de la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives. Hoy, actualmente, por cierto, hay muchas iglesias que tienen nombres así, muy ostentosos, ¿no? Pero dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esta es una descripción de llevar una vida religiosa, activa, incluso de tener un nombre ostentoso de vida, y sin embargo, para Dios, carecer de auténtica vida espiritual. Las iglesias que no tienen ese ansia, ese avivamiento, ese despertar, realmente están, y no me quiero incluir, no quisiera incluirme, pero estamos, digamos, separados de la verdadera vida, del Señor mismo, y carecen de contenido y de metas. Es otro de los síntomas de si en un lugar no hay ese ansia de despertar espiritual. Y otra característica es la mentira. Tener la mentira por verdad. Donde no hay avivamiento, no mora la verdad, sino la mentira. La mentira es la esencia de Satanás, ¿verdad? Y cuando el creyente, en lugar de amar la verdad hasta las últimas consecuencias, juguetea con el egoísmo, con sus intereses, y se miente a sí mismo, o incluso miente a los demás, y pretende engañar a Dios, entonces está jugueteando con la mentira y con el padre de la mentira. Y Satanás aquí juega un papel muy importante, impidiendo precisamente el avivamiento, usando a creyentes que mienten. Vamos, por citar el texto, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Si me permitís el micrófono un momento, porque me parece que se está quedando... ¿Hay todavía...? Sí, no, eso es saber si hay pilas. De momento tiene luz. Vale. Bueno, 8, sí. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Esto es un grupo dinámico que estamos a la guay de todo. Sí. Vosotros, no se oye. Sí, se oye perfecto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es, Satanás es mentiroso, es padre de mentira y habla de lo suyo.
¿Mucho? No, no, está hablando español. Cuando habla mentira, Sí, yo hablo porque es mentiroso y padre de mentira. correcto, sí, sí. Huyen también. Puche tambía. Ah, huye. Huyen. Lo siento. Boris. Это Rusia, президент Putin. Putin. Ah, sí, ahora, vale. Sí, exacto. Bueno, estamos rodeados de muchos políticos mentirosos. ¿Eh? Hay muchos políticos que mienten también. Sí. Seducidos seguro por Satanás. Ahora, muchos buscamos andar en sus caminos, en los caminos del Señor de manera honesta y sincera. Muchos creyentes, ¿verdad? Pero aún así vemos de cerca, o a nosotros mismos, vemos de cerca que no estamos andando en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Vemos que muchas veces, en lugar de anhelar y cumplir la palabra de Dios, buscamos nuestros propios intereses y a veces al buscar nuestros propios intereses no se ajustan a la verdad. Quizá debemos recordar que al final, esto que he citado antes, de las diferentes causas, y habría muchas más, quizá en el fondo hay una auténtica barrera que es lo que impide realmente que haya ese despertar, ese pantano lleno de agua abundante de bendición de parte de Dios. Hay una auténtica barrera que impide que ese pantano desborde, ¿no? Que es precisamente la presencia del pecado. La presencia del pecado. Y existen unos cuantos de ellos, existen diferentes tipos de pecados, pero hay 3 pecados que quiero mencionar que frenan de una manera muy visible el avivamiento. Voy a mencionar 3 y ya digo, podrían ser otros y más. Pero que estos 3 pecados que voy a mencionar son un auténtico impedimento para que haya avivamiento. Y uno de ellos es el pecado de los ojos. Un ejemplo muy conocido. La vida de un hombre bendecido extraordinariamente, como lo fue David. David, quien tuvo la confirmación de parte de Dios para llegar a ser rey ungido, para traer avivamiento al pueblo de Dios. Recordamos no solamente su lucha contra Goliat cuando era un adolescente, recordamos también su fidelidad a un rey, a Saúl, que estaba persiguiéndolo y aún así él se mantuvo fiel porque era el ungido de Dios. Recordamos a David alabando a Dios, danzando delante del arca, feliz, contento, porque estaba ahí guiando el arca del pacto y afianzando también la identidad del propio pueblo de Israel. Pero sin embargo, ese avivamiento fue apagado, ese entusiasmo fue apagado por el pecado de los ojos. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Por resumir solamente esa escena, no vamos a entrar en los detalles.
Segundo libro de Samuel. Acordaos que siempre estoy diciendo lo mismo. Las epístolas son segunda Tesalonicenses, segunda Efesios, segunda de Corintios. En cambio, los libros del Nuevo Testamento no son segundas, son segundos. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. ¿Vale? Bien, ¿lo tenéis? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí. Y este fue el principio de su caída. Vio, dice el texto, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, que era Betsabé, y toda la historia que ahora no vamos a entrar. Pero ese fue el principio de su caída, porque miró, claro, si no hubiera mirado, pero vio ahí a lo lejos en el terrado a esta mujer que se estaba bañando, o sea que no estaba ni siquiera vestida. Siempre que el creyente comienza a confiar en lo visible, se interrumpe la actuación del Espíritu de Dios por causa del pecado. No me refiero solamente al ámbito sexual. Cada uno cree en lo visible, en vez de confiar en el que es el invisible. ¿Me explico? Porque el ver no solamente es una cuestión de ver físicamente esto o lo otro, sino en ver cosas de la vida, en entender la vida. Cada uno que cree en lo visible, en vez de confiar en el que es invisible, pecará necesariamente en incredulidad. O sea, si yo, en lugar de confiar en el invisible, confío en lo que yo creo que es, en lo que yo creo que quiero ver, no solamente físicamente, al final, en realidad estoy acabando en incredulidad. Dejaré de creer en aquel que es el invisible. ¿Cuántas veces vemos algo y tomamos decisiones en base a lo que se presenta ante nuestros ojos? Decisiones que tomamos, por ejemplo. Y entonces nos volvemos incapaces de creer en lo que no podemos ver. Otro caso es en el caso de Eva. En el caso de Eva, vemos que su pecado comenzó con ver. Dice en Génesis 3:6, ya lo leo yo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Génesis. Ella tomó su decisión de acuerdo con lo que había visto. Y dice que vio que aquel árbol era bueno, seguramente que sería un fruto muy rico, muy bueno. Pero ahí se interrumpió su relación y el plan de Dios. Lo mismo le pasó a Lot, ¿verdad? Lot, el sobrino de Abraham. Dice el texto que alzó los ojos, cuando tuvo allá, Abraham le dijo, escoge, ¿no? Y alzó sus ojos, vio toda la llanura de Jordán y vio que allí pues había vergeles, había frutales, era un espacio rico en vegetación. Y eso le trajo también consecuencias a su familia y a él mismo, y menos mal que en este caso en concreto fue rescatado gracias a la intercesión de Abraham, que le pidió Dios a Abraham. Abraham le pidió a Dios que lo sacara de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero su resolución, la de Lot, fue juzgar por lo visible,
¿no? Desear lo visible, lo atractivo del lugar, sin considerar que allí habían unas ciudades llenas de pecado. O la otra historia, la derrota estrepitosa que sufrió Israel en Hai, una pequeña ciudad después de la victoria de Jericó, porque un hombre, Acán, desobedeció la orden de Dios y lo que él vio, lo que este hombre vio, Acán, lo que vio ahí en Jericó, le llevó a su ruina espiritual y a la del pueblo, porque perdieron en Hai, perdió el pueblo de Israel, perdió una batalla que la podrían haber ganado como nada, ¿no? Y por eso en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21, es interesante ver que Acán reconoce que al ver lo que vio, eso le llevó a tomar decisiones equivocadas y desobedientes. Josué, capítulo 7, 21. ¿Alguien lo puede leer? ¿O lo tienes por aquí? Aquí está. ¿Tens tu? Vale. Vaig veure entre el botí un mantell de xinar molt bo, 200 cicles de plata i una barra d'or que pesava 50 cicles. Em va fer goig i els vaig agafar. Estan amagats sota terra, dins la meva tenda amb el diner a sota de tot. Molt bé. Él vio, va veure, él vio en medio de los despojos de la conquista que habían hecho ahí en Jericó, vio eso y podríamos haber dicho, uy, mejor que no lo hubiera visto, ¿no? No, pero dice que lo codició y entonces lo tomó y lo quiso esconder. Así que el crecimiento, el avivamiento es interrumpido o sofocado o impedido por causa del pecado de los ojos, que ha hecho que la vida de muchos creyentes esté apagada. Y repito, no necesariamente estoy hablando de las cosas físicas, ¿no? Es decir, ¿en qué confiamos? ¿Confiamos en lo visible? ¿En aquello que es natural? ¿En aquello que es apetecible? ¿Confiamos en los bienes, en el dinero, en lo material, en la honra? Porque es que si nuestra confianza está puesta en lo que podemos ver, lo que podemos intuir, lo que pensamos que es lo mejor, y no confiamos en el invisible, entonces aquí estamos realmente pecando. Nos acordamos de Tomás, que si vivimos como aquel Tomás, ¿no?, que dijo que cuando le dijeron que Jesús había resucitado, y él dijo que si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si vivimos con esta actitud, es que si no veo, si no creo, si no lo entiendo, si no es algo que yo deseo y quiero, no creeré. El Señor Jesús, después de 8 días, le tuvo que decir, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Tomás se pasó 8 días, no creyendo o dudando de lo que le decían sus colegas, sus compañeros, los otros discípulos. Cuidado con el pecado de los ojos, de aquello que queremos ver y que podemos ser seducidos por una idea, por algo material, por un propósito egoísta, y que eso al final demuestra incredulidad. Luego está el pecado del corazón. Dios se interesa por nuestro corazón. Según el estado del mismo, según cómo esté nuestro corazón, habrá restauración, habrá plenitud del Espíritu, habrá fuego del avivamiento. Así que nunca debemos de bajar la guardia. Decía Jeremías
engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decía Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y así le sucedió al rey Uzías, otra historia bíblica. El rey Uzías, cuya fama se extendió al hacerse un rey poderoso en Israel, pero el orgullo le invadió su corazón. Y en segundo libro de Crónicas, hoy vamos mucho con el Antiguo Testamento, Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, 16. ¿Tenéis por aquí el micro? ¿Podéis pasarlo? ¿Lo tienes tú? No, tú misma. Sí, bueno. 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enarteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así. Él ya, Uzías, que había sido fiel, pero él se fue envalentonando, se fue enorgulleciendo y dice que en su corazón se enalteció para su propia ruina. Pero no solo fue Uzías, hay muchos otros personajes. Quizá el todavía más grave fue el caso de Salomón. El caso de Salomón, no existió un rey tan grande, tan poderoso en Israel como Salomón. Dios lo amaba, su fama se extendió más allá de las fronteras, incluso hasta Etiopía, pero permitió que su corazón le engañara y cometió el pecado del corazón. En vez de brindar su amor ferviente al Señor, dice en primer libro de Reyes, no lo busquéis, primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 1, que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. El resultado fue terrible, que él ya, a su edad ya veterana, cayó adorando a ídolos de esas mujeres. Y la Escritura dice claramente, en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, por 3 veces habla de que su corazón cometió pecado. Vamos a leerlo este texto. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Si lo pases por aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Once, 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Fijaos cómo en este versículo, en el mismo versículo, en 3 ocasiones habla del corazón, ¿no? Su corazón ha ido por otros derroteros y no era el mismo corazón que el de su padre David. Así que la Escritura habla claramente que había cometido el pecado del corazón. Me estaba acordando de este domingo, ¿no?, que nos hablaba Esther, cómo el corazón depende del estado de ánimo, que es un músculo. Esto que tenemos aquí dentro es un músculo que tiene una determinada forma y depende de nuestro estado de ánimo, adquiere otra forma, ¿no? Pero el corazón, hablando de la intimidad del ser humano, lo más profundo, que es lo que se refiere al corazón espiritual, pues puede caer en un auténtico pecado. Pueden haber hombres, mujeres, siervos, siervas del Señor,
entregados al servicio, al ministerio, pero en lugar de crecer la obra, vemos que decrece. Y en lugar de vibrar el mensaje, no hay poder ni hay fruto, porque quizá hay un corazón que toca sanar, que merece sanar, que necesita ser sanado. Por eso, ¿hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Hacia dónde se inclinan? ¿Hacia dioses paganos? ¿Hacia ideas alejadas de Dios? ¿Hacia propuestas que este mundo ofrece? ¿O hacia lo que Dios realmente desea? Dios continuamente está brindando su ayuda y aunque le expresemos agradecimiento, la falta de bendición está presente en muchas ocasiones porque hay pecado de corazón. Y quiero acabar como otra ilustración, otra causa que tiene que ver con la falta de avivamiento. Es el pecado de la lengua. Quizá este es uno de los peores. El pecado de la lengua es uno de los peores pecados por todas las consecuencias que acarrea. Lo hemos mencionado muchas veces. La lengua es un órgano pequeño, dice Santiago, es como si fuera el pequeño timón que puede llevar un barco de un lado para otro, o una pequeña llama que enciende un gran fuego. Tiene un poder enorme. Por supuesto, ¿no? La lengua es un órgano, pero que depende de los pensamientos, depende de nuestro cerebro, de lo que pensamos. Está bajo las órdenes esa lengua del pensamiento. Y Santiago exhorta duramente sobre el mal uso de la lengua y una de sus consecuencias, que es las murmuraciones. Y por eso dice de una manera muy taxativa, muy clara, Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Lo dice clarito, clarito, ¿verdad? Y volviendo a los ejemplos bíblicos, hallamos, ¿os acordáis de la historia de María y Aarón? María y Aarón, hermanos de Moisés, sin ninguna duda, estos hermanos dedicados a la causa de ayudar en la libertad del pueblo de Israel que estaba sometido en la esclavitud allá en Egipto, y cómo Aarón y María contribuyeron positivamente en ese viaje de Éxodo. Pero de pronto María empieza a murmurar contra Moisés, porque ha tomado como esposa a una mujer, dice una mujer cusita, es decir, una mujer que no era de origen hebreo. En esta historia hay quien dice, bueno, pero si estaba Séfora por otro lado, ¿no? Bueno, cuando esto ocurre, parece ser que Moisés ya tenía 80 años y muy probablemente Séfora ya había muerto, porque Dios no hubiera permitido que Moisés hubiera tenido dos esposas, puesto que Dios apoya a Moisés en esta nueva relación, ¿no? Y María dice que empieza a murmurar que Moisés ha establecido relación con esta mujer cusita, ha tomado como esposa a esta mujer, que seguramente sería una mujer incluso negra, o por lo menos los Cus es de una zona de África, por allá por Etiopía más o menos. Pero el caso es que por causa de esto, María es castigada por el Señor con una lepra y es llevada fuera del campamento, fuera del pueblo, y durante 8 días, una semana, el pueblo está retenido. Finalmente hay una restauración, María es sanada y el pueblo puede continuar. Pero es todo un símbolo también de cómo el pecado de alguien, por causa de la murmuración, paraliza la marcha del pueblo, ¿no? Y eso, en el ámbito local de la comunidad y en nuestro contexto cristiano, pues también hemos visto en otras ocasiones que el daño que perjudica el pecado de la lengua por causa de la murmuración. Así que cuando hay mentiras, cuando hay engaños, como hicieron Ananías y Safira. Ananías y Safira
cayeron muertos, precisamente por el engaño. Fue una lección tremenda en esa iglesia primitiva que estaba poniéndose en marcha, y en esos momentos el avivamiento que se estaba poniendo en marcha, la iglesia se detiene y ahí el juicio de parte de Dios y luego continúa la obra. Así que, acabo, los pecados de los ojos, el pecado del corazón, el pecado de la lengua, son causas, entre otras muchas, que impiden el avance del reino. ¿Todo esto hace que Dios no tenga interés en un despertar espiritual en su pueblo? No, Dios sigue queriendo bendecir. Dios sigue queriendo bendecir. Él no cambia. El Señor quiere renovar nuestro corazón a fondo y quiere hacerlo y quiere que lo deseemos, además. El Señor Jesucristo mismo declaró el deseo de Dios, el Padre, de derramar abundantemente, dice en Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo... No lo tengo aquí. Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice el Señor Jesús, 12, 49. Fuego vine a echar en la tierra y que quiero, si ya se ha encendido. Fuego vine a echar en la tierra, dice Jesús. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Ya se ha encendido. Así que el Señor Jesús declaró el deseo del Padre de derramar abundantemente el fuego del Espíritu Santo en aquellos que iban a formar parte de la Iglesia, en aquellos que después nosotros heredaríamos nada menos que formar parte del reino. No nos queda otra cosa que humillarnos ante su presencia en oración. Y eso es lo que estamos estos días de una manera repetitiva, diciendo de una manera u otra que la oración y la intercesión es vital y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y esa es la invitación para nosotros y para todos los hermanos que, aunque algunos no han podido acompañarnos esta tarde, y para aquellos que desde la distancia están siguiendo también estos estudios. Que seamos hombres y mujeres de oración, que busquemos todas las oportunidades, todas las ideas creativas. Estamos haciendo algunas cosas aquí en la iglesia que nos estimulen precisamente a orar los unos por los otros y a orar por las necesidades. Así que el Señor nos ayude a desear. No sabemos cuándo ni cómo puede haber un despertar espectacular, pero lo que sí toca es orar. Lo que sí toca es interceder. Lo que sí que toca es humillarnos delante del Señor. Porque hay pecados que estorban, hay pecados que impiden, hay falta de consagración, hay falta de entrega, que necesitamos esa restauración. Pues que el Señor nos ayude, y ahora vamos a tener nosotros un tiempo también de intercesión. Así que vamos a despedirnos de aquellos que nos siguen desde la distancia, ¿vale? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?